envío un saludo, estimados estudiantes de dinámica de grupo. Hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona, que tiene que ver con el diagnóstico de grupo. Nosotros cuando compartimos o formamos parte o vamos a otros grupos, se nos formulan hipótesis, a veces creemos que lo que sucede en ese grupo obedece a una cosa u otra, una variable u otra. Eh, no solamente en los de trabajo, en grupos de amigos, en grupos familiares, muchas veces solemos decir qué es lo que está sucediendo allí. Sin embargo, el centro para nosotros como estudiantes, en el caso de ustedes, en formación para la licenciatura de Relaciones Industriales y de mi parte, que es mi formación de base, el mundo de las organizaciones es hacia donde nos enfocamos a mirar de manera más, más centrada, más potente. Entonces vamos a hablar del diagnóstico grupal y le vamos a dar mucha atención a la observación, que es una de las formas de, de obtener información de los grupos. Fíjense ustedes, cuando nosotros vamos a un grupo, tenemos muchas formas de recolectar información que decimos que son instrumentos de recolección de información. Y hay muchos, pero se dividen en tres bloques importantes porque la forma en que se realiza va a variar, no solamente de que nosotros queramos hacer uno o implementar otro, va a depender muchas veces de la disponibilidad, del tiempo con el que contamos o que nos permiten en esa organización, de nuestra propia inclusive experticia. Entonces esa interrogante va más allá de decir cuál es mejor, ¿no? De hecho, cada uno nos presenta bondades. La entrevista, el cuestionario y la observación son los tres rubros importantes. Más allá que digamos, ah, bueno, puedo hacer una encuesta, puedo hacer una escala, puedo hacer una entrevista, puedo hacer una observación, pero cada uno de ellos es una tipología, tiene muchos estilos de hacerlo y formas de hacerlo, pero cada uno tiene un centro importante, ¿no? ¿Cuál es el más idóneo? ¿Cuál es el más efectivo? En realidad, la respuesta más común sería combinarlos, porque lo que me da la entrevista no me lo da el cuestionario, lo que me da la observación no me lo da incluso la propia entrevista, en el cual estamos también observando. Entonces, la diatriba sería en cuál es más expedita o no. Sin embargo, es importante que veamos que, bueno, el cuestionario tenemos la oportunidad de hacer y recolectar información en mayor tiempo, porque en un mismo espacio podemos tener a varias personas y aplicarle el instrumento, si lo vemos de esa manera. Adicionalmente, nosotros tenemos una práctica y en la universidad y en los trabajos de grado ustedes los van a ver, una preponderancia, un énfasis en el uso de cuestionarios de respuesta cerrada, porque son más rápido que la gente te responda. Sin embargo, yo hoy en día, yo, Elibe Estrada, yo también he sido usuaria de ese tipo o con la tendencia de utilizar los cuestionarios y sí, muy en el fondo sabía que los cuestionarios muchas veces están sesgados de la forma en que responden las personas. A veces cuando hemos enviado cuestionarios nos cuesta, en el caso de las organizaciones, mire, le envié el cuestionario, le va a tomar pocos minutos y la persona a veces le cuesta responder y yo sé que puede haber hasta un cansancio y mientras más ítems tenga el cuestionario, puede haber no una respuesta, no es que tiene que ser tan pensada, porque también la gente puede tratar de razonar o racionalizar qué es lo que le están preguntando, qué contiene la información, si será mejor que yo diga esto, yo diga lo otro, responda esto, responda lo otro, aun cuando sea respuesta cerrada. Generalmente se usa mucho en los trabajos de grado las escalas de Likert. Entonces tenemos opciones como en desacuerdo, este, eh, en acuerdo, totalmente de acuerdo, y generalmente la gente a veces se va por la media, ni de acuerdo ni en desacuerdo. En algunas
interrogantes, algunas ítems en la cual los coloca en una posición de decir, oye, no voy a tomar una postura eh, puntual, sino que me voy a ir por una respuesta intermedia. Hoy en día yo me doy cuenta que los cuestionarios también, yo eh, me iría menos por la opción de los cuestionarios, a menos que sea uno de los que incluiría para recolectar una información previa, para recolectar una información posterior, pero no pensando ella sea la definitiva. Yo, estando consciente de que los cuestionarios te brindan información y dejan información por fuera y a lo mejor mucha información por fuera, o respuestas que pueden estar sesgadas, yo me iba por la vía de minimizar esos sesgos y siempre dije, la forma de preguntar o la forma de afirmar, eh, allí está el punto. Si yo genero preguntas o afirmaciones muy inductivas, en las cuales, como cuando tú le dices, ¿a ti te parece bien que preguntarle a los trabajadores sobre los proyectos nuevos es favorable? Bueno, la pregunta está induciendo de alguna manera a que tú digas sí o no. Los cuestionarios dicotómicos son los que menos me gustan porque aparcelan en un sí y un no, y hay una gama de respuestas y hay todo un territorio allí. Cuando vas a una afirmación que dice, este, consulto las opiniones para favorecer que los nuevos proyectos tengan buena respuesta en el grupo de trabajo. De alguna manera estoy suavizando y la persona va a optar por una opción. Bueno, totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, o sea, voy a optar por alguna, o ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero no te empuja al sí o el no. En este caso, si es una escala, tengo varias opciones de respuesta. Sin embargo, yo diría que los cuestionarios abiertos son, entonces, en todo caso, los que te brindan información importante, pero el análisis no es lo mismo el análisis de resultados de un cuestionario que tú puedes llenar una en Excel y ves cuánto te da los porcentajes, cuántos dijeron sí o cuántos dijeron totalmente de acuerdo, estableces los porcentajes y haces un análisis de los resultados. Cuando haces un cuestionario de preguntas abiertas, tienes que hacer análisis de contenido, tienes que categorizar, tienes que ver qué está allí en esa respuesta. Entonces, genera un trabajo mayor y generalmente vivimos la investigación con una premura, con una angustia de que hay que entregarlo, en el caso de los estudiantes de licenciatura. Entonces, bueno, me voy por la vía más rápida, entonces el cuestionario me brinda una información. Pero quiero situarlos a ustedes en el caso de que fueran asesores, de que quisieran investigar qué es lo que sucede en su propio grupo de emprendimiento, en su organización, en la empresa familiar en la que ustedes están y participan y tienen un rol, en la organización donde están creciendo, donde han tenido mucho tiempo. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico de grupo, tengo opciones. Generalmente a veces se hace combinaciones y yo, por ejemplo, hago cuestionarios a una parte administrativa, pero a la parte gerencial y directiva hago entrevista o al revés, hago observación a parte de la plantilla laboral y a otros entonces les hago entrevistas, puedo decantar inclusive con elementos como antigüedad o más nuevos, entonces puedo hacer un juego de combinaciones para buscar información. En el caso de la entrevista brinda muchísima información, pero siempre va a estar allí el ¿para qué me estarán preguntando de esto? ¿Será prudente que yo lo diga o no? Es como una entrevista de preempleo. La gente, cuando tú le haces preguntas, va a buscar de dar lo mejor de sí o dejar la mejor impresión en esa entrevista. Pero en el caso del diagnóstico de grupo, ahí cuenta los aspectos no verbales, la forma en que reaccionó la persona, la gesticulación, en la parte del rostro, la parte corporal, la postura, la proxémica, el distanciamiento. Todos esos elementos me dan allí una información adicional a lo que literalmente me está diciendo. Y las palabras, en la medida que puede ampliar la respuesta, puedo entender más el sentido. Entonces la entrevista tiene también más peso en el que el entrevistador tenga una capacidad para formular, y es un arte,
Es un arte, es una disciplina, generar buenas preguntas para generar un diálogo, para que esas preguntas realmente atiendan a la información y obtener información importante del entrevistado. Sin embargo, la observación, que es sobre la que nosotros vamos a trabajar en estos breves momentos en los cuales como que si estuviéramos en una clase en la cual primero tenemos que recibir la teoría y después nos vamos a la práctica. La observación brinda muchísimo porque, por supuesto, también genera angustia y yo siempre le digo a los estudiantes o a quienes están de mis interlocutores, siempre le digo, la observación le va a suceder lo mismo que la entrevista o aplicar un cuestionario, sobre todo en el caso del ámbito laboral. ¿Qué estarán queriendo ver? ¿Será que me van a, que con esto pueden decidir salir de mí, o tiene que ver con el ascenso, o qué habrán dicho y por qué nos estarán observando? Hay una serie de hipótesis y la mente empieza a lucurar qué es lo que estará pasando, qué es lo que van a hacer. En la observación peor porque no hay una pregunta, no media una pregunta, porque tú eres el que tienes los instrumentos o tú eres el que tiene los objetivos con los cuales tú vas a observar. Y a pesar de que tú plantees de una manera general, mire, esto es un trabajo de investigación, esto es para observar los métodos de... hubo una falla en la conexión. Vamos a nuevamente compartir la pantalla y retomar el... Entonces la observación, entonces la observación, es también muy potente, un instrumento muy potente porque le genera las interrogantes a la persona, porque por más que tú le digas cuál es el objetivo, él va a estar elucubrando de qué es lo que va a, hacia dónde va, qué es lo que quieren observar. Y siempre digo, la observación hay que ampliar el rango de observación. Si tú observas los primeros minutos, la gente va a estar muy atenta a lo que hace, tratando de forjar un comportamiento, brindar una imagen, brindar una mejor impresión, o no reacciona de manera espontánea. Tiene que ser muy, crear mucho clima y a veces se estila hacer una observación participante, estar allí entre ellos observando y la gente no sabe que tú estás tomando notas o que estás tomando registro. Por supuesto, eso va a otro territorio que tiene que ver con algunos aspectos éticos, algunos aspectos del permiso, la organización. O sea, no es que tú te vas a poner a tomar nota a discreción, sino que tiene que ver con unos objetivos. Pero a lo que me refiero es que en la observación, si tú amplías el rango, eh, cambias los horarios de observación, porque a veces, mira, siempre vino a observar en la mañana, este, vino en la tarde, vino en otro horario, entonces tengo la posibilidad de, de obtener información en distintos momentos que tal vez influyen en ese grupo. Eso va a depender de la información previa que yo tenga del grupo al que yo voy a observar para obtener información y hacer diagnóstico. Fíjense, yo estoy haciendo una investigación en estos momentos y apliqué la entrevista y de varios gerentes hubo una persona que la conexión totalmente interrumpida, no se lograba comunicación, se había pospuesto varias veces y yo tomé la opción de hacerla telefónica y grabar. Esa persona no le pude ver la cara, solamente la primera vez en el primer contacto con todas las interrupciones. Y cuando yo le pregunté al final del cierre qué expectativas tenía la investigación, me dijo, oye, yo estaba muy, yo no le pregunté expectativas, algún mensaje final, y ella me dijo, yo estaba con mucha expectativa de esta entrevista, de qué era lo que iba a hacer. Bueno, su temor también se plasmó de alguna manera, a tal punto de que los medios no funcionaran y realmente respondieron a su propia. Yo siempre digo que los objetos son afectivos, ¿no? Pero eso está orbitando en su mente. Y recuerdo también una investigación que hizo un profesor mío en la especialidad de dinámica de grupo, psicólogo clínico, allá en la Universidad Central. Me acuerdo que él nos contó una anécdota de que él como asesor en una oportunidad fue a investigar, había muchos reproches hacia un empleado en particular en un área administrativa. Todos tenían la idea de que obstaculizaba los procedimientos,
que no brindaba toda la información, que era pesimista, que no. Y bueno, resulta que después de las observaciones que él hizo, se percató de que había algo de fraude y que este señor era apegado a los procedimientos. Y, y eso no hubiese salido nunca. Es posible que el jefe, el gerente, un relacionista industrial pudiera ser, o un administrador, o alguien dentro de la estructura, hubiese tomado la decisión desacertada de salir de esa persona, porque todos apuntaban que no era competente, que obstruía los procesos y los procedimientos, y realmente había otra situación en la estructura. Entonces, esto me dejó a mí la gran enseñanza de que para observar hay que colocarse en posición de observar, hay que saber lo que va a observar y detener y suspender las hipótesis, porque siempre vamos ante los demás. Esto es lo que sucede aquí. Yo creo que lo que sucede es esto. Yo creo que el jefe no hace esto. Yo creo que los trabajadores esto. Implica ir a observar toda recolección de información. Me coloca a mí en la posición como investigador, como asesor, como gerente, como directivo, en ampliar mis expectativas, ampliar mi mirada para poder obtener información. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando de brevemente, ¿no? Para que entendamos y poder llegar a la observación, que es nuestro objetivo en este momento. Tanto los cuestionarios como las entrevistas tienen sus formas y ustedes van a conseguir test, escalas, cuestionarios de preguntas abiertas, tal como les mencioné, encuestas con preguntas cerradas, de selección múltiple, dicotómicas, sí o no, de completación. Estas me agradan muchísimo porque es una afirmación y la otra persona, que es el encuestado, él tiene que colocar una información adicional. Entonces, es semiabierta, si pudiera decir así. No son, porque cuando tú dejas una pregunta abierta, a lo mejor los rangos de respuesta son muy grandes y por eso es que tiende la gente a evadir un cuestionario abierto, porque entonces el análisis le va a tomar más tiempo. Pero allí, de hecho, yo lo utilicé para exámenes en una oportunidad, porque entonces muchas cosas escribían que no tenía sentido. Entonces yo dije, completación me da una idea central, pero una idea de esa persona. Pruebas proyectivas, aquello de que a partir de una imagen las personas hacen una construcción. Generalmente los proyectivos lo emplean psicólogos que tienen test proyectivos en particulares, y también los profesionales. En mi caso yo he utilizado proyectivo también, pero ha sido diseñado para algo en concreto que tiene que ver con los fenómenos de la dinámica de grupo. Y allí implica que tienes que hacer una asociación de contenido, hacer un análisis de ese contenido. Y todos estos instrumentos previamente son validados para realmente por expertos, sí, esto es lo que está preguntando, o esto es lo que está colocando con el proyectivo, está midiendo lo que realmente es. Y requieren su rigor los cuestionarios, no es que son hechos al azar. Aquí muchas veces los estudiantes le piden la validación a uno, pero a veces lo están aplicando y después uno se da cuenta cuando lee las tesis que realmente no se le había hecho los ajustes que habíamos indicado los que habíamos sido expertos. Entonces, en eso hay que tomar mucho cuidado. En las escalas generalmente y en los test se aplica que por el número de interrogantes o de afirmaciones se colocan ítems contrarios. Si la persona está respondiendo y no hay veracidad, allí tendría que irse a una respuesta totalmente distinta. Si yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con preguntar, consultar las opiniones de los trabajadores para implementar un proyecto, y después en otro ítem, yo no digo que no estoy de acuerdo, sino que en el planteamiento yo tengo la sagacidad de redactarlo efectivamente y digo, cuando tengo un proyecto, lo implemento con entusiasmo y lo proyecto tal cual como ha sido diseñado y distribuyo. Por ejemplo, eso es muy largo, pero sería algo más sintético. Yo no estoy diciendo que no consulto, sino que yo directamente aplico el proyecto que yo quiero realizar. Entonces yo no estoy consultando. Entonces allí veo si hay veracidad o no. Por eso es que los test de personalidad en su, eh, en su interior van a detectar las contradicciones en la respuesta. Las entrevistas, lo más
común que la persona puede pensar es que simplemente es un guión con unas preguntas y yo sigo estrictamente ese guión. Pero en la dinámica del diálogo, la realidad en sí lo que dice es que nosotros tenemos un guión, pero que pueden reaparecer preguntas que surgidas del diálogo, de la conversación, eh, o yo puedo, o el diálogo me ha girado en torno y me cuesta volver a reconducir al guión que yo tengo, o va hacia otro ritmo, o me da información que es importante. Entonces yo no tendría que tener una camisa de fuerza con el cuestionario, ¿no? Por eso generalmente tendemos, y es mi recomendación, utilizarlos semiestructurados. Yo tengo un guión, pero dentro de la entrevista puedo incluir otras que van surgiendo, que son importantísimas para la investigación o para el diagnóstico que yo quiero hacer. ¿Qué tiene a favor la entrevista que no tiene el cuestionario? Que yo puedo repreguntar. Yo puedo pedirle que amplíe, porque la persona en el cuestionario se va por una selección de respuestas y si fuera completación dice una expresión, pero las palabras no solamente tienen el sentido semántico de qué significan por el idioma, ¿no? Sino que está revestido de que lo que para mí significa participación tal vez no es para ti. Entonces, en la entrevista yo puedo ampliar y ver qué significa, por ejemplo, la participación para el otro. Puedo indagar un poco más. Si tengo dudas, si veo que hay una contradicción, puedo repreguntar y eso no lo puedo hacer en el cuestionario. Ya la gente responde y me entrega el cuestionario. Yo en una oportunidad, un estadista me dijo, las encuestas lo mejor es aplicarlas con la persona. Y yo me sorprendí porque dije, bueno, es casi como una entrevista, ¿no? Pero es como leerle la afirmación y que la persona respondiera. Y me pareció una recomendación interesante, pero en líneas generales los cuestionarios son aplicados a un colectivo y se recogen y después se analizan los resultados. Vamos entonces, llegamos a la observación. La observación no le estoy diciendo que es lo mejor, pero sí me brinda una afirmación adicional. Yo me decanto muchísimo. Hoy en día, antes me decantaba, me he ido transformando mis ideas a la medida que uno va compenetrándose con la investigación, con la vida misma. Después de los cuestionarios me fui a la observación y después he encontrado un mundo y un universo en la entrevista, o sea que siento que tanto la entrevista como la observación son bastante potentes. No desdeño al cuestionario porque me brinda alguna información. La observación con estas imágenes que yo les puse, en el caso de la investigación, un diagnóstico, en el caso de la investigación de las distintas disciplinas, ha servido para la psicología, la sociología, la antropología, la dinámica de grupo, han servido para experimentación, sobre todo en las áreas más duras de la psicología, donde se hace mucho análisis, muchos resultados con búsqueda de exactitud. Implementar algo y ver cómo reacciona y allí puedo obtener unos resultados. Entonces la observación juega un papel importante. La observación en la vida diaria también me brinda gran información en la medida que yo estoy preparado para ella. Por eso puse como el investigador, cuando yo quiero ser acuicioso, yo me quiero detener, puedo obtener información ampliamente valiosa. En el caso de la dinámica de grupo, como nuestro foco son los grupos, ¿qué es lo que sucede cuando la gente está en un grupo? Que es una forma en la cual los individuos, hay hasta una mente grupo, hay una forma en que reacciona, hay unas fuerzas muy importantes dentro de los grupos, porque la mayoría de las cosas las hacemos en los grupos, ya eso se los he comentado anteriormente. ¿Qué se requiere? Trascender a la especulación, a las hipótesis que yo tengo. No, esto debe ser esto. O sea, si yo voy a observar, me voy a colocar en disposición de observar. Voy a buscar de observar los hechos, los comportamientos, las circunstancias. Voy a tomar en cuenta todos los elementos que están alrededor, el entorno, las circunstancias, la cultura, una serie de aspectos que me van a ayudar a mí al análisis de resultados. Pero, por ejemplo, coloco mi foco en los comportamientos, en los hechos, en los acontecimientos, en las circunstancias. Distinguir entre lo que yo observo de mis propias impresiones y mis juicios. Porque a veces yo digo, sí, yo observé tal cosa, pero es que ya yo fui a ver eso era lo que yo quería ver. Entonces, observar implica colocarme un poquito de reposo de idea y adentrarme a ver ese gran mundo que está allí que me brinda información.
Entonces, la observación de grupo, vamos a ver aquí este rompecabezas, en líneas generales. Observar es la acción de mirar detenidamente para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de hechos o fenómenos, y consiste en un registro sistemático, válido, confiable de comportamientos o conductas manifiestas. Quiere decir que no porque sea observación es menos formal que la entrevista o el cuestionario. También tiene un rigor, también se hace un paso a paso, también se busca que sea confiable y nuestro foco son los comportamientos, lo que realmente se manifiesta. Observar es advertir los hechos tal como se presentan en la realidad, consignarlos por escrito, auxiliándose de técnicas como registros estructurados y listas de chequeo, que en eso vamos a hablar más ampliamente. La observación tiene un contenido, ¿ok? Lo que dice la persona, lo que está en el proceso que se da en el proceso del grupo, lo que se está dando allí en esa interacción. Y bueno, sobre todo en el caso de los grupos de aprendizaje, de crecimiento personal, de otras áreas, y también en las áreas laborales, cuando decimos lo que está ya en el entonces, no es el repertorio de algo que pasó, sino que lo traigo ahora aquí, bueno, qué es lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Tipos de observación, ustedes se van a encontrar con varios, van a conseguir la observación participante o no participante, ya se la mencioné, si yo soy parte del grupo, yo observo, yo soy participante, si no soy participante, bueno, tengo que crear por lo menos confianza y ampliar el rango de observación porque la gente va a estar en predisposición de qué estar observando. Eh, Pudiera estar otra clasificación de dirigida y no dirigida, quiere decir con respecto a los objetivos. Hay observación que está apuntando hacia algo en particular y hay otra que es abierta. Yo quiero ver qué sucede allí y no es que yo voy a ver cómo está el liderazgo allí. Yo voy a ver cómo está la toma de decisiones. No, cuando es no dirigida, yo me amplío a ver lo que está al grupo. Directa quiere decir que estoy en el momento donde se suceden los hechos, e indirecta cuando me sirvo de otros medios, una grabación para observar lo que sucede allí. De hecho, el ejercicio que yo les voy a colocar, me voy a servir de lo inanimado, de lo que no es real, entre comillas, que es una serie, voy a utilizar una serie para que ustedes hagan la observación, y en el caso de que fuera real, que yo grabara a un grupo, con el permiso consensuado, por supuesto, yo tengo la posibilidad de retroceder, cosa que no la puedo hacer cuando estoy en observación directa. Y le pasó a muchos estudiantes que iban, cuando no había pandemia, había una situación que ellos iban a observar en una empresa y se le pasaban algunas cosas, obviamente se le pasa, pero cuando yo tengo una observación indirecta, yo tomo lo que puedo volver a observar y repetir también. Toda observación tiene sus limitaciones porque ni que tuviera cámaras en todos los lados, a menos que tuviera toda la tecnología como tiene la televisión, otra serie de medios que tengo para captar, porque tal vez la cámara está aquí y está dejando de ver otro sujeto que está allí, que sí lo puedo ver yo en presencial, pero cuando yo estoy también en presencial, observo a unos y dejo de ver a otros. Entonces, siempre va a haber algo que quedar. Ningún instrumento te recolecta toda la información. Cuando voy a observar, agarro de un universo de conductas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar comunicación de una serie de variables, puedo hacer una observación, por ejemplo, quiero observar la comunicación, ahí estoy seleccionando yo qué voy a observar, elijo una serie de conductas que pueden ser observadas en un rango, elaboro ese instrumento, lo implemento y después lo analizo. Entonces, si lo uso la observación como técnica, no como una informalidad, entonces yo voy a tener un objetivo que me va a apuntar a mí a hacer una planificación. Voy a tener conocimiento de esa área que voy a observar. Si yo no tengo conocimiento, es difícil que pueda registrar. Pueden pasar miles de cosas que tienen que ver con eso, pero yo no estoy ni entrenada ni tengo el conocimiento. Voy a seleccionar el instrumento con mayor confiabilidad, con mayor validez. Si lo diseño yo, tengo que pasar por la revisión de expertos y realizar todos los arreglos que se requiera para que yo pueda tomar nota y registrar lo que está sucediendo. Algunas consideraciones y recomendaciones: describir los hechos en forma de conducta observable y registrable. No juicios, que generalmente cuando uno lee algunos apuntes
está más cargado de juicios, de prejuicios, de hipótesis que de lo que realmente se ha observado. Y disminuir la subjetividad, yo diría que más bien es, disminuir todo aquello que tenga que ver con proyección, con impresión, porque yo como sujeto también estoy allí, por algo yo decido observar, pero hacia eso apunta. Observar lo que se manifiesta de manera verbal y no verbal. No todo es lo que la gente dice, está también los gestos, pero no todos son los gestos. A veces los gestos, ¿cuántas veces? Por colocarles un ejemplo muy sencillo, en una clase yo veo que estudiantes asienten, y, oye, sí, están entendiendo, y cuando coloco el ejercicio y la gente da unos resultados distintos, bueno, la gestualidad no necesariamente me dio cuenta de que la persona estaba entendiendo. Entonces, ambos elementos son importantes. Señalar lo que está pasando y evitando que va de la mano con lo que dije, evitar que a mí esa es mi percepción, esa es la interpretación que yo hago de eso. Yo estoy proyectando, por ejemplo, yo trabajo en una empresa y allí sucedía algo, entonces cuando voy a esta es igualita, esta yo estoy proyectando mi propio comportamiento porque de paso entonces me vinculo, me siento más empatía con el jefe o con algún trabajador, entonces ahí yo estoy haciendo una proyección. Y sobre todo, eliminarlo siempre, nunca, mucho, demasiado. Esos cuantificadores no me ayudan porque yo tengo que registrar lo que se está dando allí y no irme por la vía de el siempre o el nunca, que inclusive en la comunicación bastantes problemas nos trae. Que tú siempre no me escuchas, entonces, bueno, algunas veces escucha, algunas veces no. Esto lo vamos a dejar para el próximo encuentro y nos vemos para hablar sobre las técnicas de observación. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.